Hola, en este momento estaremos compartiendo acerca de un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Es un mensaje que habla acerca del carácter de los hombres, de las personas en los postreros días. Y esto se encuentra en 2 de Timoteo 3. Yo considero que es un mensaje que tiene importancia, no solo porque está en la Biblia, sino porque habla de los postreros días. Estamos viviendo tiempos difíciles. Los postreros días se conocen en la palabra de Dios como tiempos difíciles. Pero no por esto debemos estar afligidos. Algo importante de conocer el carácter de las personas es porque se trata de nosotros. La creación creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros somos hechura de Dios, queremos anhelar ser como Él. No queremos anhelar, o no deberíamos anhelar, tener un carácter contrario a lo que Él quisiera ver en nosotros. Y yo creo que es importante que prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice, porque como dice la misma palabra que fue inspirada por el Espíritu y es útil para redarguir, para exhortar, para corregir, es importante que miremos la palabra. A veces ocupamos mucho nuestro tiempo en otras cosas y no quiere decir que no lo podamos hacer, porque es rico tener un balance, es agradable poder ocuparse de otras cosas, otros pasatiempos. Pero creo y considero que primeramente lo importante, lo trascendental, lo eterno es Dios y debemos ocuparnos de Él en todo tiempo, andar con Él, caminar con Él. Y vamos a lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En otra versión dicen tiempos difíciles. En los postreros días, aquí Pablo le estaba diciendo a su hijo Timoteo, debes saber esto, en los postreros días, en los últimos días, en los días que van a haber tiempos peligrosos. Y dice, ¿por qué habrá hombres amadores de sí mismos? Y entonces voy a parar. Antes de decir la razón, le dice a Abraham, dice, vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y luego empieza a enumerar 20 calificativos, 20 descriptivos que califican a un tipo de persona. Y lo vamos a leer y luego voy a compartir lo que pude estudiar. Pude estudiar me fui al original griego y ahí pude ver la raíz, lo que significa cada palabra con el diccionario. Entonces, comencemos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces Pablo está exhortando, está haciéndole entender a su hijo espiritual Timoteo que este tipo de personas debería de evitar. Este tipo de personas no debería de ser una persona que quiera pues tener una relación afín. Pero también yo creo que para nosotros como personas que queremos ser más como Dios, queremos seguir sus pasos, también es como voy a autoevaluarme cuál de estas áreas, cuál de estos calificativos tienen que ver conmigo. Yo creo que eso es algo importante porque eso es como ponernos nosotros mismos en una balanza, como pensar, Señor, ¿esto es algo que no te agrada en mí? ¿Y qué puedo hacer al respecto? Entonces, lo primero dice, amador de sí mismo.
Una persona que es amador de sí mismo es una persona egoísta, amante de sí mismo. Y esto a mí me hizo reflexionar en lo que dice la palabra de Dios en Marcos 12, 29 al 31. Dice, Jesús mismo le habló a sus discípulos y dijo así en Marcos 12, 29 al 31. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos, porque ellos le preguntaron a Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Jesús respondió esto. Entonces, cuando yo leí, amador de sí mismo, una persona egoísta es amadora de sí misma, es una persona que piensa en ella misma. Y Jesús le dijo a sus discípulos que no hay mandamiento más importante que estos. Uno, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y dos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, una persona egoísta va contra estos mandamientos que son contra Dios. Entonces, si hemos sido personas egoístas, a veces pensamos en nosotros antes que los demás. Y se ha visto mucho en estos últimos días. Muchas personas, por ejemplo, un ejemplo de ello, y no es juzgar, es solamente llamar las cosas por como son, ¿no? Muchas veces se abarrotan, ocupan el comprar un artículo en específico, quieren todo ese artículo para ellos y sus familias y no piensan en los demás. Eso es una persona egoísta. Una persona egoísta quiere más, o sea, piensa en ella misma, ama más su misma persona que su prójimo, no piensa en los demás. Pensemos. Segundo, una persona avara ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Una persona piensa en acumular riqueza sin compartir con nadie. Entonces, una persona así dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, habrá personas avaros, ¿verdad? Pensemos, reflexionemos. ¿Para qué quieres ¿Para qué quieres recibir tanta bendición? Acumular riqueza. Da a otros, compártelo, vive agradecido y recuerda dar a otros. Vanaglorioso. Vanaglorioso es otro calificativo de ese tipo de personas. Alguien que se jacta de riquezas y logros, alguien que lo grita a los cuatro vientos, que se enorgullece de gran manera por estas cosas, por riquezas y logros. Sigamos, soberbio, que aparenta ser más que otros, orgulloso. Y por orgullo, Satanás, Lucifer, el ángel, Lucifer fue sacado del cielo, fue echado fuera del cielo por el orgullo. Soberbio. 5, blasfemo. Es una persona que es un calumniador, impío contra Dios, que usa lenguaje insolente. Eso significa una persona blasfema. Usa lenguaje insolente, va contra Dios. Acuérdate que el pecado que nunca será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy importante que de todo tiene Dios misericordia, pero nunca contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el lenguaje insolente. Desobediencia a los padres es otro calificativo, que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones a pesar de castigos, a pesar de advertencias o a pesar de consejos. Una persona que es, como decimos, terco, necio, desobediente. Una persona ingrata, no agradecida. Una persona impía significa maligno, malo y no santo. Esos son
en el original griego significa una persona impía es maligno, malo, no santo. 9, sin afecto natural. Es una persona de corazón duro, oye esto, hacia su propia familia o hacia las personas afines que le sirven, que están cerca de esa persona. Una persona sin afecto natural es otro calificativo de este tipo de personas en los postreros días. Habrá tiempos difíciles porque las personas estarán sin afecto natural, sin amor hacia su propia familia, sin amor hacia las personas que le rodean. Implacable es otro calificativo, alguien que no puede parar de pelear, tener conflicto o problemas. Alguien que no para, alguien que es una corriente de... Eso es una persona difícil de carácter, difícil, problemático. Calumniador es otro tipo, viene del griego, oye esto, viene del griego diabolos y se traduce Satanás. Una persona calumniadora es una persona que es un acusador falso y el diablo en la Biblia es un acusador. Alguien que ataca la reputación de alguien más es un difamador. En el original, calumniador significa diabolos. Otro tipo de persona de los postreros días, de los tiempos difíciles, intemperante. Una persona dice sin dominio propio, sin poder, sin control de sí mismo. Pierde su manera dócil, pierde su buen ánimo inmediatamente. Podríamos decir, a veces mecha corta, cosas así, ¿no? Una persona intemperante, no tiene dominio propio. Y a veces las personas de este tipo se meten en problemas serios porque pierden el control de sí mismo. Una persona cruel no siente compasión ante el sufrimiento ajeno y también se goza de ver el sufrimiento de otras personas. Eso es otro calificativo, una persona cruel. Otro es aborrecedor de lo bueno. Una persona aborrecedor de lo bueno es hostil a la virtud. Va contra la virtud. Lo rechaza. Una persona, otro calificativo, traidor. Una persona que es traidor es infiel, delator, desleal. Otro es impetuoso, que es precipitado, que es irreflexivo. Una persona que toma decisiones a la ligera y no medita en las consecuencias, es una decisión irreflexiva. Una persona que es precipitada para tomar decisiones. Eso es, yo diría falto de sabiduría, ¿no? Dice la palabra de Dios que quien tiene falta de sabiduría que la pida y que la da. La da. Una persona infatuado es otro calificativo, inflado con orgullo, vanidoso, presumido y vano. Esa es una persona infatuado. Y se relaciona con alguien que es soberbio, ¿no? Que es el cuarto calificador. Una persona infatuado es inflado con orgullo, vanidoso, presumido y vano. 18 dice, amador de deleites más que de Dios. Amador más del mundo, porque dice la palabra de Dios que el espíritu da fruto al espíritu, pero la carne da fruto a la carne, entonces da fruto al pecado. Si nosotros amamos más los deleites, quiere decir que no estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Los deleites son los deleites que de la carne, el pecado. Amar más los deleites que a Dios. Otro calificativo con apariencia de piedad, apariencia de santidad. Alguien que hable muy bonito, que hable elocuente, que tenga la apariencia de cosas como de Dios, dice apariencia de santidad, pero solo apariencia, es solamente apariencia, no tiene la esencia. La esencia de Dios se lleva con uno, se manifiesta a través de la presencia que lo invade, que lo rodea. Es una apariencia de piedad, dice. Entonces, y la última, el último calificativo dice, negarán la eficacia de la piedad. Entonces, primero dice con apariencia de piedad, y luego dice, negarán la eficacia de la piedad. Y aquí dice, en el original griego dice, rechaza, refuta, niega los poderes milagrosos. Que también viene siendo una blasfemia. Dice,
negar la eficacia de la piedad. Y esto es producido por una vida consagrada a Dios. Entonces estos son los 20 calificativos que Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual, y le dijo, en los postreros días, este será el carácter de los hombres. Y si nosotros debemos reflexionar y pensar, Espíritu Santo, ayúdame a evaluarme, ayúdame a meditar en esto. ¿Y cuál de estos calificativos son míos y no quieres que sean míos? Esto es algo que deberíamos, considero, hacer, y lo siento de parte de Dios. Por esto compartirlo hoy. Porque si de verdad decimos nosotros, quiero amarte más, Señor, quiero más de ti, realmente una vida consagrada a Dios no debería tener estos calificativos. Una vida no debe ser apariencia de santidad, sino esencia de santidad. En vez de ser personas egoístas, debemos pensar en los demás, amar a los demás. Dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si no amamos al prójimo? Que lo tenemos cerca, que lo miramos ahí, que le podemos dar una mano. Si no, somos egoístas. En vez de ser avaros, compartamos lo que tenemos. Compartamos de lo que podemos compartir. En vez de ser vanagloriosos, seamos humildes. Dice alguien que se jacta de riquezas y logros. Callados. No necesitamos jactarnos de ello. Como dice la palabra de Dios, si alguien tiene algo que decir, que sea de mí, que sea de Cristo en mí. Nada de lo de nosotros debería de brillar más que la luz de Cristo. En verdad, así dice la palabra. Dice, en vez de soberbios, aparenta ser más que otros. Humildes. Seamos humildes. Y la humildad no es por la ropa andrajosa o... No, es el carácter, el corazón humilde. Atrae la bendición. Bueno, dice la palabra de Dios que al humilde Él lo ve de cerca y al soberbio lo ve de lejos. ¿Queremos estar cerca a Dios? ¿Vivir cerca de Él? ¿Habitar en su presencia o estar lejos? Pensemos, si yo soy así, Señor, perdóname. Ir a Él, ayúdame, Espíritu Santo, me das la gracia para cambiar hoy, para cambiar cada día. Blasfemo, dice, en vez de ser blasfemo, que es una persona que va contra Dios, que usa lenguaje insolente, yo te pido perdón si he blasfemado, te pido perdón en cualquier área que he blasfemado, Señor, y yo vengo a ti, y yo lo presento delante de ti, lo pongo delante de ti en tu altar, porque la relación con Dios es dinámica, es una relación que es en todo tiempo. Tú puedes estar en una relación constante, continua. Dice la palabra de Dios que le busquemos en todo tiempo. En vez de ser desobedientes, hagamos caso de los consejos que nos dan. No pensemos que lo sabemos todo. Todos podemos aprender. Debemos tener un corazón enseñable, obediente. Obediente. Y lo que me compartía en mi espíritu hace unos días, que yo lo compartí ya, ¿cuál es la medida de amor? La medida de amor que Dios tiene, la obediencia. Si decimos que le amamos, obedecemos su palabra, obedecemos su mandato, obedecemos la escritura, obedecemos lo que Él nos dice. Y esto está en la palabra. En vez de ingratos, agradecidos. Y muchas personas, yo he caído en esto, ingrata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón, buscar más a Dios, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Bástate en mi gracia, porque el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. Si somos débiles, Él nos hace fuertes en esas áreas que le rendimos a Él.
Impío dice maligno, malo, no santo. Entonces, en vez de impíos, vistámonos de santidad. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie podrá verle. No le vamos a poder ver sin santidad. Caminemos entonces buscando más ser como Él y menos como nosotros. Menos como la naturaleza pecaminosa en nosotros. En vez de no ser con afecto natural, en vez de no pensar en nuestra familia, amar a dice de corazón duro, tengamos un corazón bueno, un corazón bondadoso hacia nuestra familia y las personas que tenemos más cerca a nosotros. No seamos sin afecto natural. En vez de implacables, alguien que constantemente está peleando, vivamos en paz. A paz fuimos llamados, así dice la palabra. En vez de calumniadores, seamos honestos. Seamos directos con amor. Dice que hablemos la palabra sazonada con sal, que edifique y no que destruya, que edifique. Entonces, en vez de ser acusadores falsos, alguien que difame, alguien que ande criticando, no pierdas su tiempo. Usa bien tu tiempo, usemos bien nuestro tiempo. Intemperante, en vez de ser intemperantes, que tengamos control de nosotros mismos. En vez de crueles, compasivos, que sintamos el dolor de los demás. Y si no podemos hacer algo, por lo menos podamos orar por esas personas que tienen necesidad. Y mira, yo aquí voy a detenerme. Yo a veces miro los memes tan famosos que mandan a veces por mensajes y se burlan de situaciones difíciles que están viviendo muchas personas a nivel mundial en este momento, como ese virus, enfermedades, dolencias. Y esto es cruel. Esto es cruel. Y se tiene que decir. Seamos compasivos. No seamos duros de corazón. No seamos duros de servicio. Seamos compasivos. ¿Por qué vamos a jugar o a chistear de cosas que están pasando que son terribles en el mundo? Que más bien deberíamos de estar buscando la misericordia de Dios y pidiendo perdón para que esto pare ya. Seamos compasivos. En vez de ser aborrecedor de lo bueno, aplaudamos la virtud de los demás. En vez de aborrecerlo, aplaudámoslo. Elogiemos cuando debemos de elogiar. Felicitemos a quien debemos felicitar, pero llamando las cosas que son buenas, buenas. No a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tengamos entendimiento. Seamos entendidos en los tiempos. En vez de traidores, leales, fieles. En vez de impetuosos, alguien que reflexiona, alguien que es pausado, alguien que espera un momento, déjame pensar. No necesariamente en todo tiempo, pero hay decisiones que son tan irreflexivas que arrastran muchas consecuencias. En vez de infatuados, alguien que es infatuado es inflado con orgullo vanidoso, alguien humilde, alguien sencillo. En vez de un amador de deleites más que de Dios, amemos a Dios, el dueño de todo, el rey de nuestras vidas, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos trajo a esta tierra con un propósito. Todos nacimos con un propósito. Amemos más a Dios, más que cualquier cosa. En vez de tener apariencia de piedad, seamos esencia de Dios aquí en la tierra. Seamos los hijos y las hijas que Él quiere mirar. Traigamos fruto que glorifique al Padre. Y en vez de negar la eficacia de la piedad, dice, en vez de negar los poderes milagrosos, como dice la palabra de Dios, que anhelemos los dones. Anhelemos para que podamos ejecutarlos aquí en la tierra, para que podamos ser de bendición para otras personas. Imagínate poder orar
por una persona y que esa persona sea sana. Es un poder milagroso. Que le falte un órgano y que ese órgano sea formado, yo lo he visto. Así que pidamos esto para edificación de otros. Y luego en el versículo 6 de 2 Timoteo 3 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Andemos buscando ¿qué? La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Palabras de Jesús. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Vamos a resistir la verdad nosotros? ¿Vamos a ser llamados corruptos de entendimiento o vamos a ser entendidos en los tiempos que vivimos? Dice versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo. Y bueno, nosotros podemos decir, nosotros seguimos la doctrina de Cristo, lo que está en la palabra, la conducta de quienes nos modelan a Cristo. Dice propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Estos son calificativos que debemos de tener. Luego dice padecimientos, porque en aquellos tiempos hubo persecución. Y ¿saben qué? Vamos a tener persecución y en este tiempo actual hay persecución contra la iglesia, contra personas que dicen yo soy de Cristo, le pertenezco a Dios. Hay persecución. ¿Y saben qué? La habrá más todavía. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, Pablo diciendo esto, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, lo dice la palabra. Lo voy a volver a leer, el versículo 12, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero luego dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, persistiré yo, persistamos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras, la palabra que es sagrada, dice, te pueden hacer sabio, nos hacen sabios, nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Él es la verdad. Él es la vida. Por Él somos salvos. Por su sacrificio en la cruz, y no me voy a cansar de decirlo. Porque por el sacrificio que Él dio en la cruz, podemos nosotros tener un encuentro personal con el Padre, un encuentro personal con Jesús y tener el Espíritu Santo con nosotros aquí en la tierra. Él es nuestro ayudador. Él nos dio la salvación. Luego dice versículo 16, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así quiere el Señor que seamos. Así quiere Él que seamos. Perfectos. ¿Cómo somos perfectos? Si todos pecamos, sí, todos pecamos y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos a un abogado y Él es Jesucristo. Jesucristo, que como hombre vino a vivir a esta tierra y Él por eso puede compadecerse de nosotros, porque Él puede tener misericordia, Él siente. Dice que la palabra que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces sí, podemos a través de la gracia que el Espíritu de Dios nos da, que nos equipa, que hace nuestras áreas débiles fuertes, podemos vencer, podemos persistir, podemos perseverar. Y luego dice enteramente preparado para toda buena obra, toda buena obra. Somos equipados por Él, por su Espíritu, para toda buena obra. Entonces meditemos en esta palabra. La he compartido con todo mi corazón y para mí es primero. Y luego, mi oración es de que te edifique, es de que te ayude, que te aliente, que te exhorte, que te enseñe, que te redarguya, que te corrija, que te instruya en justicia. Esta es la palabra. Amemos la palabra. La palabra dice aquí, nos puede hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo. Amemos la palabra. Abraza toda la palabra. No brinques de un lado a otro, no saltes de un espacio a otro. Toda la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Santo Espíritu, que nos ayuda a leer la palabra y a entenderla, no con interpretación humana, sino tal cual tú la quieres manifestar. Te damos gracias, Señor, que nos ayudas a entender qué áreas en nosotros debemos ceder, debemos rendir a ti para que tú nos cubras, para que tú nos sigas abrazando en tu presencia, para que no seamos dardos del enemigo. Padre, te damos gracias porque tú nos ayudas a entender que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, Padre, pero sabemos que te tenemos a ti. Y que tú eres bueno, y que tú nos ayudas, y que tú nos alientas, y que tú nos abrazas, y que tu presencia va delante de nosotros, y que eres escudo alrededor nuestro. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a escudriñarla. Que no olvidemos lo que dice 2 Timoteo 3, Señor, y la podamos leer y la podamos buscar en nuestros hogares, para no ser como estas personas que hablas tú en esta palabra a través de apóstol Pablo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.